Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55. El verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Dios añada hoy bendición a nuestras vidas por su palabra. Germinar y producir, dice la palabra. Entremos esta mañana con una claridad en nuestras vidas. Nosotros tenemos una manera de pensar muy buena, pero por buena que sea, Dios tiene otra manera de pensar. Nosotros tenemos una manera de hacer las cosas, un camino. Por bueno que sea, Dios tiene uno para nosotros. Siempre es mucho mejor. Ahora bien, en ese camino que Dios tiene para nosotros, en esa vida que Él tiene para nosotros, hay un solo plan de Dios al ponernos en este mundo, y es que cada vida germine y produzca. Y cuando habla de germinar, está hablando de una semilla que puede estar en nuestras vidas, pero que necesita algo para que germine. Y luego que germine, crezca y produzca. Dios no tiene en su plan ponernos en este mundo para permanecer estáticos, sin fruto, sin avance, sin ser personas fructíferas en el Señor. Dios quiere lo mejor para nosotros y Él puso dentro de nuestras vidas una semilla importante en nuestro ser. Por eso el apóstol Pablo, esa semilla es Cristo, esa semilla es su palabra. Él la puso en nosotros. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la recibimos en nuestro corazón y la recibimos en nuestro espíritu, lo que Dios dice, entonces eso es una semilla que viene a nosotros. El apóstol Pablo dice a los Colosenses capítulo 3, verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esa semilla en nosotros vino para manifestarse. Por eso ustedes ven los discípulos del Señor. Simplemente eran pescadores, eran recolectores de dinero, tenía cada uno su profesión. Pero cuando la palabra Cristo vino a sus vidas, empezó a germinar en ellos una vida nueva y diferente que cambió sus caminos y cambió sus pensamientos, y cuando en ellos se manifestó esa vida, entonces hubo una atracción de las gentes hacia ellos, que empezaron a pensar, ¿quiénes son estos? Antes eran un pescador, antes era un cobrador de impuestos, antes era aquello, y ahora miren lo que son. Eran cristianos que estaban llevando una vida de abundancia, de prosperidad y compartiendo al mundo el plan de Dios. Ahora, esto trae momentos difíciles, por supuesto que sí, para la persona. Porque es posible que por causa de la palabra, y aún no por ella, sino por causa de las circunstancias del mundo, vengan aflicciones, vengan luchas, vengan dificultades, vengan contratiempos. Y entonces la palabra nos explica con mucha claridad en Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es una promesa y esto tiene vida hoy, la cobra para nosotros.
Es momento que entendamos que las aflicciones no duran toda la vida. Lo que nosotros vemos y sentimos ahora es temporero, pero lo que Dios prometió es eterno y viene luego. Tenemos que tener una expectativa de que después de la noche viene el día, después de la tormenta viene la calma, después de la escasez viene la abundancia, después de la aflicción física del cuerpo viene esa salud total, porque esa es su promesa. Tenemos que estar en esa expectativa. No podemos traer a nuestra mente que cuando una aflicción se presenta es el principio de un fracaso o el principio de una derrota, sino que es el principio de una gloria que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, dentro de nosotros hay potenciales gloriosos. Esa semilla es importante. La palabra dice, ahora somos hijos de Dios. No en el momento que comenzamos a vivir en el conocimiento de Dios, sino que la palabra dice ahora somos posesionados en la autoridad de ser hijos de Dios, en la autoridad y el derecho de poder vivir la herencia, disfrutar el pacto, echar mano de las promesas y hacer nuestro lo que Dios dice que es nuestro. Pero la Escritura dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Lo que te está diciendo realmente y en esta mañana tenemos que pensar es que usted tiene una semilla dentro de su vida y todavía no ha llevado al clímax del fruto que ella debe dar. Dios nos quiere llevar a ser tan fructíferos que la palabra nos enseña que seremos plantío del Señor. Seremos admirados en el mundo. Se marcará una diferencia entre el que cree y el que no cree, porque el fruto que va a haber en su vida va a ser grande. La semilla que Dios puso en tu corazón por esta palabra no se va a quedar estática. Esa semilla vino para algo, dice la Escritura, así como la lluvia viene y cae a la tierra y hace que la semilla germine, esta palabra dice que viene a nuestra vida y hace lo que Dios quiere, que usted sea fructífero y comience a ver y a manifestarse en su vida, lo que hasta aquí todavía no se ha manifestado. Pero hay mucho que se va a manifestar. El potencial está dentro de su vida, aunque lo desconozca. Miremos como ejemplo algunas cosas. La Biblia nos muestra a David, un muchacho. Tendría sus 17 años cuando sucedió algo en su vida. Él era pastor de ovejas. Un muchacho que, por decir algo, casi siempre se pasaba todo su tiempo en el campo. En aquel tiempo no era como tan exclusivo ir al campo y regresar a casa, porque casa era una carpa y estar allá poniendo una carpa era lo mismo, era estar cerca de casa. Así que se pasaba las semanas fuera de la carpa de sus padres cuidando las ovejas en los lugares donde estaba. Cantaba, tocaba el arpa, se deleitaba en eso, velaba por sus ovejas. Cuidaba de ellas porque era su futuro, era su riqueza. Yo pienso cuántas veces David pensaría, cuando llegue a tener una edad ya adulta, voy a tener mucha ganadería, voy a tener muchas ovejas, voy a ser un hombre rico de esta prole. Tendría muchos pensamientos. Pero hay un cumplimiento de la palabra. Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos. Tú puedes tener hoy una vida fructífera y puedes tener muchos planes en tu empresa, en tu moral, en tu sociedad. Puedes tener muchos planes, muchos proyectos, muchos propósitos y tienes pensamientos y está organizando su vida en base a eso que tú estás pensando. Pero no se olvide que Dios tiene unos pensamientos para usted y Dios tiene unos caminos para usted. Y cuando Él nos trajo al pacto de gracia es porque Él quiere cambiar tus pensamientos por los de Él, cambiar tus caminos por los de Él, y para que el proyecto de su vida sea el proyecto de Dios. Dios quiere hacer algo grande contigo. Diga, Dios quiere hacer algo grande conmigo.
Ahora bien, note una cosa, mientras él estaba por allá, lo sorprendió que alguien llegara y le dijera, en casa hay un hombre que te busca y tienes que ir. ¿Qué problema puso dejar las ovejas allí en el redil o qué molesto se sentiría que lo saquen de su trabajo, de su faena, de su labor y tenga que ir a casa a atender a algo? Pero cuando llega allí, se encuentra con el profeta Samuel que le traía una palabra de Dios para él. Y le dijo, David, Dios dice que tú serás el rey de Israel. Oiga, eso es una sorpresa muy grande. Eso es una palabra terrible. Ahora analice una cosa, un ovejero en el reino, un pastor en el trono, un muchacho delante de todo Israel. Eso como que puede ser imposible, eso como no es concebible. Ese pensamiento no estaba por mi mente nunca ni jamás. Ese no era el camino que yo tenía. Esto me va a cambiar por completo la vida. Esto va a hacer de mí otra cosa. Pero si Dios lo dijo, así será. No cuestiones a Dios si Dios te da una palabra. Porque cuando Dios te da una palabra es para mejorar tu vida. Ahora, ¿qué fue lo que cambió la vida de David? La palabra que Dios le envió. Había una semilla en él, un potencial de ser rey, un potencial de poder conducir ejércitos en una nación, en una guerra. Todo eso estaba dentro de él, pero él no lo sabía. Ahora, cuando la palabra vino, ese potencial comenzó a manifestarse. No instantáneamente, pero tuvo un tiempo de proceso, de educación y de escuela, pero el proceso lo llevó a que el potencial que estaba dentro comenzó a salir, porque la palabra de Dios vino a él para que germinara esa semilla y él comenzara a ser un hombre productivo. De hecho, sin la palabra nada podemos hacer. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Lo que va a cambiar tu vida, lo que va a organizar tu vida, lo que va a formar un futuro, es que la palabra venga a su vida. La palabra vino para hacer lo que Dios quiere. Ahora no solamente él. Déjame mostrarle otro hombre, Eliseo. Eliseo era un granjero. Estaban arando. Y era un hombre que estaba en un lugar de una buena posición, porque habían 12 yuntas de bueyes. Eso quiere decir que era una hacienda. Eso era como ver, por lo menos hoy en día, esos tractores arando, ¿verdad? Porque era una cantidad. Y él estaba con una yunta de bueyes. ¿Cómo estaría de fatigado? ¿Cómo estaría de sudado? ¿Cómo estaría trabajando bajo el peso del sol? Tendría muchos pensamientos cuando termine de arar este terreno, la cosecha que voy a tener y voy a conseguir y voy a comprar y voy a pagar y voy a salir adelante. Muchos planes tenían que haber en él cuando estaba haciendo esa labor. Pero mientras estaba en esa labor, llegó un hombre, Elías, y lo llamó. Quizá en el momento diría, viene a interrumpir mi faena, viene a quitarme tiempo, me voy a quedar de los otros que van. Pudo haber pensado muchas cosas, pero Elías se acercó a él y ya para aquel tiempo había una insignia gloriosa. Eso era como cuando un joven de pronto coge a una niña por ahí de mucha estimación y le ofrece una sortija. Ya no tiene que decirle nada. Si le ofreció la sortija, ya sabe todo lo que le está diciendo en ella. Elías tomó su manto y se lo puso encima. Y él entendió lo que estaba sucediendo. Había venido una palabra a él. Una palabra que le dijo, tú serás un profeta de Dios. Tú serás el reemplazo de Elías. Ahora tu vida va a cambiar. Y este hombre tuvo un cambio tan poderoso en su vida. Y mire lo que hizo. Cogió los 2 bueyes, los mató. Y con la madera del arado hizo un altar y quemó los bueyes en sacrificio y ofrenda a Dios. Como diciendo, voy a cortar lo que se opone entre Dios y mi tarea. Ya sé que no tengo que volver porque no tengo bueyes. Ya hice esto, debo de seguir.
Cambió la vida de este hombre porque vino una palabra de Dios a él. Lo que cambiará tu vida, lo que cambiará una familia, lo que cambiará una nación es la palabra de Dios. Lo que está necesitando el mundo es la palabra. No estamos necesitando un mejor gobierno, un mejor congreso, unas mejores leyes. No estamos nosotros pensando que lo mejor es que venga otra política, lo mejor es cambiarme de departamento, lo mejor... Tenemos muchos pensamientos, muchas ideas y muchos caminos, pero no son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios es mandar su palabra a su vida para Él hacer lo que Él quiere. Y cuando Dios comienza a hacer lo que Él quiere en nuestras vidas, cambia toda nuestra situación. Cuando la palabra viene a una vida, lo enrumba por un derrotero diferente. Hogares son cambiados, vidas son transformadas. Cuerpos son sanados, muchas cosas suceden porque ya el programa nuestro termina y comienza el programa de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que la palabra que nos es revelada, que nos es dada a nuestra vida, es lo que te va a sacar de la situación en que tú vives para llevarte a la victoria que Dios tiene planeada para su vida. Quizá pensaste, ¿cómo salgo de esta situación de escasez, de estrechez, de necesidad, de aflicción que estoy llevando? ¿Qué me puede ayudar? Y a lo mejor estabas pensando un mejor trabajo, voy a estudiar, voy a graduarme, voy a irme del país, voy a moverme allá, voy a buscar ayuda. 1000 pensamientos en su vida, pero Dios que está mirando el deseo suyo de germinar, no puede germinar con eso. Lo que necesitaba era el agua de la palabra para que el potencial salga a flote y usted comience a ser una persona productiva de parte de Dios. Por eso Él envió su palabra a nuestra vida. Vamos a depender de ella y a caminar en ella. Porque cuando la palabra viene, somos ungidos de Dios por la palabra. Y entonces nos puede mover del lugar, nos puede mover de situación, nos puede mover de conformismo. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Dios empieza a movernos de tal manera que su voluntad comienza a cumplirse en nosotros. Así que el Espíritu Santo en nuestra vida va a sacudir, va a mover y va a hacer germinar el tesoro de la semilla de Dios que está en nuestros corazones. Pero usted tiene que estar a la expectativa, así como cuando usted de pronto va por cualquier lugar y consigue una semilla, usted está a la expectativa cuando la siembra de que eso va a nacer. He estado en muchos lugares donde encuentro mujeres que van y compran en algún lugar semillas de alguna mata que les encantó y preparan todo y la siembran y no se ve nada, pero cuando viene la visita dice, oiga, tengo sembrada y una semilla, cuando nazca y dé el fruto, vea, va a gozarse con la flor que le voy a mostrar, y empieza a hablar. Tiene en su mente la visualización de lo que va a suceder, está en la expectativa que la semilla nazca y la cuida, y está en la expectativa de que florezca, está en la expectativa de disfrutar. Y Dios puso en nosotros en una palabra que nos debe mantener en la expectativa de que mañana es mejor que hoy. En la expectativa de que la situación que tiene hoy no va a ser para siempre, mañana va a ser mejor. El hogar que tiene hoy, mañana va a ser mejor. La familia que tiene hoy, mañana va a ser mejor. El trabajo que tiene hoy, mañana va a ser mejor. La economía que tiene hoy, mañana es mejor. Tiene que estar en esa expectativa, porque para eso Dios envió su palabra. Si eso me despierta esa realidad, voy a disfrutarla en gran manera. Así que usted está incluido en ese plan y en ese desarrollo de Dios. Y será Él quien lo va a hacer. Por eso lo trajo al pacto. Para que tanto en su vida como en su familia y en su ministerio. Usted dirá, pastor, ministerio. Sí, algo que todavía está en usted y que ni siquiera sabe que está ahí. Pero va a salir a flote porque la palabra vino a su vida y el Espíritu de Dios va a hacer que eso fluya, que eso tenga manifestación en su vida. Es cierto que puede encontrar tropiezos, pueden venir pruebas que quieran impedir esa manifestación en su vida. Pero los que persisten alcanzarán la meta, verán la manifestación de Dios. Esto es cuestión de
persistencia. Esto es cuestión de pelear la buena batalla de la fe. Esto es cuestión de abandonar el temor y la desconfianza y creer que Dios ha tomado nuestras vidas para hacer con ellas algo grande y glorioso. Ahora, eso que está escondido tiene que verse, porque nada ni nadie podrá impedir que lo que Dios puso en su vida se manifieste. Dios lo va a hacer. Usted tiene un potencial y Dios lo va a manifestar en su vida. Él va a activar eso dentro de usted porque la vida que usted tiene es una vida que vino de Dios. Y Dios quiere que usted vaya a nuevos niveles para que camine en autoridad espiritual con la sabiduría y el respaldo y la revelación de Dios en su vida. Es decir, las cosas que van a suceder puede que no sean rápido, pero que suceden, suceden para gloria de Dios. Usted tiene que estar a la expectativa de esperarlo. Dios tiene un plan. Y es manifestar en todos nosotros su propósito, de tal manera que traduciendo esto podamos decir, hemos bajado los cielos a la tierra. O sea, el estilo de vida celestial lo estamos viviendo en una unidad, en un amor, en un poder, en una solvencia, de tal manera que lo único que va a haber en el corazón del pueblo del Señor es gozo y alegría. Si ustedes recuerdan, la palabra hablándonos de fe nos presenta a Abraham. Y luego dice que los que son de fe son hijos de Abraham, por la fe. Quiere decir que en Abraham comenzaron las promesas de la fe, pero nos pone a Abraham como ejemplo en nuestra vida. Y Abraham recibió un llamado, era un hombre hacendado, un hombre rico, un hombre en su país muy conocido porque tenía muy buenas comodidades. Pero algo sucedió en él, vino la palabra de Dios a él y le dijo, levántate Abraham y vete a la tierra que yo te mostraré. La palabra de Dios cuando vino a él le cambió su vida. Lo movió de su lugar, lo encaminó por un camino y le dio la expectativa de que algo grande iba a suceder dentro de su ser. Tanto es que cuando él iba por aquel camino que hacían jornadas y jornadas, y cuando llegaba a ciertas ciudades y lo veían que era un hombre próspero, un hombre rico, un hombre poderoso, entonces los de aquellas comarcas le decían a Abraham, quédate con nosotros, vive en nuestras ciudades y usted puede ser de grande ayuda en nosotros. Y él decía, no me quedo en ninguna ciudad porque yo voy a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él había puesto en su mente una iniciativa. Él había puesto en su mente la palabra. Ahora nada lo iba a enredar, todo lo iba a dejar a un lado porque él iba hacia una meta donde Dios era el arquitecto y Dios era el constructor. Así que podemos decir que Abraham caminó en la palabra. Es posible que esto sea nuevo para usted. Usted ha aprendido a caminar en su raciocinio, en su sentido común, ha aprendido a caminar en su consejo, pero ahora Dios nos llama a que caminemos en su palabra. Y cuando Dios nos da su palabra hay que caminar en ella. Abraham empezó a caminar en ella. Quizás las cosas no pueden suceder rápido, pero que van a suceder, sucede. No como queremos, pero sucede como Dios quiere que sea. Ahora, en el proceso quizá vamos a tener que confrontar contratiempos, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores. No importa la edad, no importa la dificultad. Abraham podía pensar, ya a esta hora comenzar un futuro nuevo. No, él no tenía que construirlo, Dios lo iba a construir. Y la Escritura dice, algo que me llama mucho la atención es que dice, tomó a su esposa y a su familia y les dijo, vamos a ir hacia el destino que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Porque cuando Dios llama a una vida, involucra a la familia. Y tú eres un esposo quien Dios te llamó, Dios involucra a tu esposa, Dios involucra a tu familia. No sea
individualista. Si Dios te llamó a ti es porque es una puerta porque Dios quiere tomar a toda la familia y llevarla en el proceso al destino y a la meta de victoria a la cual lo va a llevar a usted. Pero usted es la persona que Dios ha llamado para involucrar el resto y ponerlo en el lugar que Dios quiere para su vida. Jacob tenía 70 personas con él. Entre ellos estaban sus 12 hijos. Dios no llamó a Jacob, Dios llamó a José y lo puso en Egipto. Pero en el llamado que le hizo a José, Dios estaba mirando toda la familia. Y cuando José estuvo en el lugar que Dios lo colocó, hizo llevar toda su familia a Egipto a disfrutar. Ahora entiéndeme una cosa, cuando Dios te llamó ahora, Dios te va a posesionar. Dios te va a colocar en una realidad con Él que usted va a tener la capacidad, la facilidad de poderle mostrar a su familia: vale la pena servirle a Dios, vengan porque estoy disfrutando de esa gloria. La gente va a ver la posición que usted tiene y se van a dar cuenta que necesitan poseer lo que usted posee y caminar por donde usted camina. Y entonces es cuando usted va a ver que usted es un fruto y una semilla que va a producir mucho fruto, que va a germinar y producir, y tu familia va a ser bendecida con ello. Si bien es cierto, el destino ya está trazado. Dios no está improvisando con nosotros, ya la meta está fijada. Usted lo único que tiene es que moverse en la palabra. Eso implica fe, eso implica obediencia en su propia vida, porque somos de fe. El mismo llamado que tuvo Abraham es el mismo llamado que tenemos nuestro, porque somos hijos de Abraham, somos hijos de fe. Pero hay dos cosas fundamentales en esto, y es obediencia. El primer paso para caminar hacia nuestro destino, el cual ya Dios planificó, es que nosotros tengamos obediencia. Aunque no tengamos claro el panorama delante de nosotros, eso significa fe. La Biblia dice, caminó sin saber a dónde iba. Porque si sabía a dónde iba, ya eso no es fe. Es como si alguien te dijera ahora, aquí, mira, ¿por qué no te vas a mi país? Yo tengo un apartamento allá y te lo puedo dejar. Y hay otra cosa, tengo un trabajo, una empresa y necesito una persona y usted está ahí. Además tiene un sueldo. Y la otra es que yo tengo unas conexiones con el gobierno y te puedo conseguir la residencia o te puedo conseguir los papeles para que trabaje. Y ahora usted comienza a hacer maletas porque tiene fe. No. Tú no estás caminando sobre fe. Estás caminando sobre algo que ya usted sabe que te dieron. Pero si fuera el Señor que te dijera, vete a tal país que yo me encargo de todo. Ahora tienes que usar fe. Eso significa que Dios se va a encargar de todo. Y si Dios te dice a ti que te va a encargar de todo, ¿cree que faltará algo de lo que no se encargue? No, Él se va a encargar absolutamente de todo. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Él puso en nosotros sus palabras para hacer germinar el potencial de nuestra vida, para hacernos producir como hijos de Dios, para que aprendamos a caminar en su palabra y para que todo lo que hagamos sea de prosperidad. Y es tan grande esto que podamos nosotros llevar bendición hasta la tercera y cuarta generación de nuestras familias. Pero hay que aprender a caminar en fe. Hay que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Hay que cambiar la manera de pensar, renovar la mente, pensar como Dios piensa. Siempre que tengas un pensamiento, debes aplicar y decir, Dios tiene un pensamiento y es el real. Posiblemente no es el que yo tengo. Yo tengo un plan, pero siempre piense, posiblemente Dios tiene otro plan. Nosotros somos muy dados a tomar decisiones. Somos muy dados a dejar volar nuestros pensamientos cuando las circunstancias se nos presentan. Tomamos nosotros las alternativas, tomamos las decisiones, o utilizamos conceptos y es natural que lo hagamos, pero piense siempre algo. Dios tiene algo diferente a lo que usted está teniendo en esta hora. Si aplicamos la palabra, no miremos el pasado. No andemos en temor. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y Él tiene ya el plan trazado.
hay pasos que tenemos que dar. La segunda cosa es alimentar la fe por la palabra de Dios. La Biblia dice la fe es por el oír. No que viene, porque la fe ya vino, pero está dentro de ti. Y la fe es hecha manifiesta cuando usted oye o aplica la palabra de Dios. Quiere decir que la fe es un potencial que te moviliza a alcanzar lo inalcanzable, a hacer posible lo imposible, a dar pasos de fe en Dios que son grandes para su gloria y que asombrarán nuestra propia vida y aún a los que nos rodean. Pero la palabra viene a nosotros para darnos un impulso grande para que aprendamos a caminar hacia nuestro destino. Hay algunos que a veces tienen el destino muy corto. Y no es que eso sea malo, pero Dios tiene cosas más grandes. Algunos dicen abiertamente, bueno, mi mayor deseo es que yo pueda permanecer en esa empresa hasta que me jubile, hasta que salga pensionado y ya con eso termino. Como que ahí es la meta, pero Dios tiene cosas mucho más grandes para nosotros. Dios tiene cosas gloriosas para nuestra vida. Abraham parecía que ya el ciclo se había cerrado. Bueno, conseguí una buena hacienda, mucho ganado, poderío en mi nación, pero pues yo me muero y aquí se acabó todo. Al fin y al cabo la única familia es Sara y yo, y se acabó esto. Ya a esta edad no hay que pensar, 75 años, Sara más o menos casi igual. Ya para qué pensar en un hijo, aquí se terminó todo. Eso eran los pensamientos de Abraham, eran los pensamientos de Sara. Ya se estaba más bien acomodando a que estaba llegando el otoño de sus vidas. Pero Dios una noche sale y le dice, aquí es donde comienza mi plan, aquí es donde comienza mi propósito. Ustedes no se van a quedar solos. Yo voy a levantar una nación muy grande que el mundo entero la va a conocer. No habrá país ni región en el mundo donde no haya un hijo de la descendencia suya. Yo voy a hacer cosas grandes. Si no lo entiende, mire hacia el cielo y vea las estrellas. Así será la descendencia. Eso tenía que sorprender a Abraham. Y yo quiero que esta mañana usted entienda que a veces Dios nos dice cosas que son descabelladas. Dios puede decirnos cosas que están fuera de nuestro entorno. Alguien puede decir, tengo poca educación, vengo de una familia que no es muy acomodada, no tiene sangre azul, no tengo las posibilidades, mis escasos recursos, mis escasa educación, mis escasos conocimientos. Yo realmente, pues, esta es la situación. Se está acomodando a una situación. Es posible, si Dios te trajo a este pacto y te tiene aquí, en cualquier momento vas a escuchar una palabra de Dios que te sacará de ese entorno y te dirá que tú eres una persona para grandes cosas en las manos de Dios. Cuando Dios dice algo, hay que poner nuestros ojos en lo que Él dice. Ya Abraham quitó sus ojos de su hacienda, quitó sus ojos de su escasez, quitó los ojos de su vejez, quitó los ojos de las ciudades y empezó a poner sus ojos en la palabra y en la ciudad que lo esperaba, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11 lo dice con mucha claridad. Abraham vivió esa vida de fe porque cambió el panorama de su vida. Dios nos trae este pacto para cambiar nuestro panorama. No ponga sus ojos en las capacidades que tú tienes. No ponga su dependencia en las posibilidades que usted tiene. Dios te llamó para que pongas tus ojos en las posibilidades de Dios, en las capacidades de Dios. El Señor, para sacudirnos un poco, dice, por ventura, ¿habrá algo difícil para mí? Dios es Dios en lo imposible, en medio de todas las cosas. Hay cosas que Dios ha creado y las tiene ahí desde antes de la fundación del mundo, planeadas para usted. Cualquiera podría decir abiertamente, entre la creación del mundo, la ordenación del mundo, y el tiempo cuando Él sacó a Israel de Egipto, ¿cuántos años atravesaron?
Casi se dice científicamente, en los lados teológicos, que habían transcurrido más de 2000 años. Los científicos dicen otras cosas. Aceptemos que son 2000 años. Eso no es una semana. 2000 años son 2000 años. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo conduce por un lugar que anteriormente era un río, siglos antes, y el río se secó y el río desbocaba en el mar. Y Dios dice a Moisés: por el lecho de ese río camine. Y cuando llegan donde desemboca el río, se enfrentan con el mar. Hoy en día es que la arqueología nos hace ver estas cosas. Pero exactamente donde ellos cruzaron, los satélites han mostrado un abismo hacia allá, un abismo hacia acá y un puente acá que estaba tapado con un poco de agua. Oiga, 2000 años antes Dios había preparado ese puente y lo había tapado con agua. Para 2000 años después pasar a su pueblo por ahí. Por eso Él dijo que nosotros caminamos en obras preparadas de antemano. Créame que antes de la fundación del mundo, Dios planificó, construyó, ideó, organizó el plan para su vida, y el plan de Dios para su vida es triunfo, éxito y victoria. No importa que usted esté frente a la situación, dice: yo no veo camino. No, el camino está ahí. Dios lo planificó. Dios lo tiene. No se ponga a preguntar de dónde. Dios lo hizo. Esté en la expectativa de que Él dijo que va a manifestar su gloria y la va a manifestar a favor de nuestras vidas. Los otros días, no muy lejanos, cuando se escribió la palabra, de tiempo atrás, aún desde los tiempos cuando Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco, luego vienen los profetas, esos son más o menos 1500 años hasta Cristo, y desde Cristo hasta nosotros pues ya llevamos 2000 años casi, ¿verdad? Y hay unas palabras escritas allí que son promesas para nosotros. Y eso es reciente, porque Dios es un Dios del presente, no es un Dios del pasado, es un Dios de hoy. Pero los otros días, como si fuera poco, nos dio una palabra y Él dijo: yo quiero lo que Él quiere hacer. Dijo: yo quiero llevar a esta iglesia a una nueva gloria, la quiero llevar a una nueva dimensión. Oye, eso es lo que Dios quiere con usted, eso es lo que Dios quiere con su vida. Eso es lo que Dios quiere con su familia. Eso significa que si Dios te quiere llevar a una gloria superior y diferente, significa que tu vida va a cambiar. No será lo que es hoy, mañana, cuando esa gloria se manifieste. Cuando esa dimensión de Dios venga, que está prometida y que la va a cumplir y que se va a manifestar, va a cambiar todo el panorama de su vida. Tú no seguirás siendo lo que es hoy. Tu familia no seguirá siendo lo que es hoy. Tu empresa, tu economía, tu futuro, tus planes no serán los que tiene hoy. Serán tan gloriosos que ni siquiera puedes imaginarlo, porque es Dios el arquitecto de esos planes. Dios es el que tiene los planos para su vida y Él los va a manifestar. El llamado de Dios hoy para nosotros y para ustedes, Él va a cumplir su palabra. Él ha enviado esta palabra a su corazón para hacer germinar esa semilla de fe, de confianza, para que usted entre en la expectativa de ver lo que Dios va a hacer, y cada día tú tengas que decir: hoy puede ser el momento oportuno para que esa palabra se cumpla en mi vida. No desespere, no afane, no se angustie. Lo que Él dijo que será, será, porque Dios es fiel a su palabra. Y el que comenzó la obra la terminará, la perfeccionará. Dios no nos va a dejar al lado del camino. No se haga usted al lado del camino. Dios no nos va a dejar a medias. No se quede a medias.
Dios no va a dejar gente que Él llamó a un medio conocimiento. Dios va a llevar a la perfección del conocimiento. Así que no se conforme. Realmente la palabra que para nosotros es real es esta. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Les espera algo grande a ustedes. Les espera algo glorioso en todas las áreas de su vida. En su vida personal, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su vida económica. Lo que viene para nosotros es grande de parte de Dios. Diga, Señor Jesús, yo lo recibo. Diga, no seré mañana lo que soy hoy. Diga, en mí se va a manifestar la gloria prometida. Amén. Bendecido con toda bendición.